Ya estamos listos ya para hablar de alimentación porque, claro, es una de esas prácticas diarias y cuanto a más información basada en la ciencia tengamos, mejor posiblemente logremos alimentarnos. Miguel Ángel Lurueña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque lo comentábamos fuera de micro, Miguel Ángel, los mensajes a veces entre la publicidad, las informaciones a medias, las fake news y demás, bueno, en fin, acabamos teniendo un batiburrillo de lo que, en fin, de lo que está bien, de lo que no está tan bien, de qué es sano, qué no lo es. Pues sí, desde luego tenemos un batiburrillo bastante importante. De eso estuvimos hablando la semana pasada en el encuentro de la Alianza Nacional contra el Hambre, en Oviedo, y nos reunimos, bueno, profesionales de la alimentación, periodistas, publicistas, y estuvimos debatiendo sobre todas estas cosas. Y bueno, creo que todos estábamos de acuerdo, casi todos estábamos de acuerdo en que hay una desinformación importante. Por diversas causas, ya mencionamos aquí en alguna ocasión pues algunas de ellas, pues sí, lo que comentas, las noticias falsas o exageradas, la publicidad engañosa, la falta de conocimientos y también pues nuestras experiencias personales, nuestras creencias. Si por ejemplo un día comemos algo y nos duele la barriga después, pues igual pensamos que eso nos sienta mal y ya le cogemos miedo a eso y ya pues empezamos con esas creencias. Y bueno, o al revés, o si nos duele la cabeza y comemos tomillo ese día y se nos pasa el dolor de cabeza, pensamos que ha sido por comer tomillo y le atribuimos esas propiedades mágicas. Pero bueno, es un tema muy complejo sobre el que hay mucho que hablar. Y hoy vamos a tratar algo relacionado, que es que también nos da miedo, que son noticias asociadas a la seguridad alimentaria, concretamente dos que se han dado a conocer esta semana, relacionadas con el mercurio en el pescado y con las micotoxinas en especias. Empezamos por la primera, que es, claro, siempre hay que empezar por la primera. Sí. Que es la del mercurio, porque fue también la que primero se dio a conocer. Esta semana nos estaban haciendo recomendaciones Miguel Ángel Lurueña desde los medios de comunicación. Bueno, ya nos dirás tú de dónde se origina la recomendación, ¿no? Y es que los niños menores de 10 años, bueno, en fin, que no recomiendan que niños menores de 10 años consuman según qué pescados. Así es, lo que decían la mayoría de los titulares era la Agencia Española de Seguridad Alimentaria emite una nueva alerta sobre el contenido de mercurio en el pescado. Y lo primero que hay que aclarar es que esto no es una alerta, es una recomendación, es una actualización de la recomendación que ya existía, que lleva muchos años existiendo, que a lo mejor no todo el mundo la conocía, y que decía que los niños menores de 3 años no podían o no debían comer ciertas especies de pescado y tampoco se recomendaba su consumo en embarazadas. Ahora lo que se ha hecho es ampliar esa recomendación de 3 años a 10 años. Es decir, no se recomienda el consumo de ciertas especies de pescado en mujeres embarazadas y en niños de hasta 10 años. ¿Qué especies son esas? Pues son 4. Son atún rojo, pez espada, tiburón y lucio. Y son esas especies porque son de gran tamaño, son muy grasas, es pescado azul, y viven mucho tiempo. Y eso significa que pueden acumular gran cantidad de mercurio en su organismo. El mercurio es un contaminante que está presente en el mar, que procede de la erosión de la corteza terrestre, pero también, bueno, y de actividades volcánicas, pero también de la actividad industrial, de la actividad humana, no solo la industrial, también, bueno, pues la nuestra propia de cada una de nosotros, cuando, por ejemplo, tiramos una pila así a la basura y luego llueve y esas pilas que tienen mercurio o que tenían mercurio, pues acaba en los mares. O esos termómetros que había antes, que ya se prohibieron, con los que jugábamos de pequeños, que era una temeridad jugar con eso, los termómetros, las pilas, las baterías, bueno, un montón de los fluorescentes, que las lámparas fluorescentes todavía
muchas tienen mercurio, y a veces las tiramos a la basura pues así como quien no quiere la cosa. Así sin más. Pues estas cosas habría que llevarlas a un punto limpio para que, bueno, se traten debidamente. Y bueno, pues lo que ocurre, sin me desvío mucho del tema, es que el mar está contaminado con mercurio, vaya. Y ese mercurio pues se va acumulando en la grasa de los peces. Y bueno, pues se acumulan los peces pequeños, pero los peces pequeños son comidos por los grandes y estos a su vez por otros más grandes, y el mercurio que van conteniendo el pescado pues se va acumulando a lo largo de la cadena trófica, de modo que son los peces más grandes los que acumulan más cantidad de mercurio. Porque tienen el suyo y el de los demás. Tienen el suyo y el de los demás, los pescados grandes que tienen mucha grasa, y además si viven mucho tiempo pues acumulan más mercurio todavía, como es el caso de estas 4 especies, repito, tiburón, atún rojo, lucio y pez espada. Que además se consumen habitualmente, muchas de ellas, las 4 se consumen habitualmente en España, especialmente pues en algunas zonas. El atún rojo, por ejemplo, en el sur de España se consume bastante a menudo. Afortunadamente es una especie muy cara esta y bueno, no se consume tanto como otros pescados. Pero bueno, lo que dieron a conocer los estudios fue que en España acumulamos más mercurio que en el resto de los países mediterráneos. Y eso es no solo porque comemos más pescado que en el resto de los países mediterráneos o europeos en general, sino y sobre todo porque comemos esas especies. Entonces, pues se estudió esto y se llegó a la conclusión de que evitar el consumo de esas especies sería suficiente para reducir el contenido de mercurio en nuestro organismo, a nivel poblacional. Es decir, no hace falta dejar de comer pescado en general, sino que bastaría con restringir el consumo de estas 4 especies. Y de ahí estas recomendaciones. En personas de entre 10 y 14 años se recomienda restringir el consumo de estas especies a no más de 120 gramos al mes. Es decir, pues lo que sería un filete al mes, una toma de estos pescados al mes. Y en el resto, en la población adulta, pues se recomienda comer cualquier especie de pescado, pero alternando entre pescados azules, que tienen mucha grasa, y pescados blancos, con menos cantidad de grasa. Y bueno, también se ha evaluado, hay que decir que se ha evaluado el balance entre riesgos y beneficios, porque podríamos pensar, ¿y por qué no dejamos de comer pescado y ya está? Bueno, pues se ha encontrado que comer pescado pues aporta beneficios para la salud, porque pues su composición, pues ya sabemos, tiene proteínas de alto valor biológico, tiene vitaminas, minerales y los famosos ácidos grasos omega 3. Esto no significa que comer pescado sea obligatorio, porque no es imprescindible. Pero bueno, pues sí que tiene valor nutritivo, esto es así. Y bueno, pues comerlo aporta beneficios. Entonces, bueno, pues haciendo ese balance de riesgos y beneficios, pues lo que nos dicen las autoridades sanitarias es que podemos comer, o nos recomiendan comer pescado hasta 3 o 4 raciones semanales, y restringiendo esas especies que hemos citado. Así que bueno, haciendo eso pues ningún miedo, ningún problema. De modo que hay algunas especies menos dañinas que otras o menos peligrosas que otras, que están menos contaminadas. ¿Cuál sería el adjetivo? Sí, vamos a decir que correcto, ¿no? Porque, en fin... Sí, siempre hay que andar... Hay que ajustar aquí mucho, ¿no? Sí, porque depende de... Bueno, pues ya sabes, dependiendo de las palabras que elijamos, pues causa un efecto sobre la población u otro. Si decimos comer pescado es peligroso, pues efectivamente la gente se va a asustar. Este es más peligroso que el otro, entonces no consumo ninguno de los dos. Claro, pues pues lo prudente o lo riguroso sería... pues hay esas 4 especies que entrañan más riesgo porque pueden acumular más mercurio, y el resto pues sin problema acumulan menos mercurio. Se estudia la ingesta semanal tolerable de mercurio. El mercurio se va acumulando en nuestro organismo y bueno, como
cualquier otro compuesto tóxico pues ejerce efectos adversos cuando supera cierta cantidad. Si no, pues no pasa nada. Y bueno, pues se tiene esto en cuenta en la población de más riesgo, que es la población, los consumidores extremos, que se llaman, que son los que comen mucha cantidad de pescado, y la población más vulnerable, que serían los que tienen bajo peso corporal, es decir, los niños y los fetos, en este caso, pues las embarazadas. Y bueno, pues teniendo esto en cuenta, se hacen estas recomendaciones. Con el resto, ya digo, no hay problema. Lo que sí que habría que hacer un apunte y es que en este caso la Agencia Española de Seguridad Alimentaria no ha sido todo lo transparente que sería deseable, porque no ha dado información con respecto a estas recomendaciones. Quiero decir, no ha mostrado en qué se basan estas recomendaciones, no ha mostrado datos para justificar estas recomendaciones. Lo que ha hecho es basarse en estudios que ya existían y en los que se basaron las primeras recomendaciones de consumo de hasta 3 años, y ahora que ha ampliado esa edad de consumo, pues no ha dicho... No explica por qué. Eso es, no ha explicado por qué. Y bueno, pues sería de agradecer que explicaran por qué ahora amplían esta edad. Y bueno, con datos en la mesa. ¿Es posible que haya cambiado algo, en fin, en el ambiente, en los mares, para hacer esta recomendación? ¿Sabrán algo que no sepamos los demás? Pues supongo que sabrán algo que no sabemos, hombre. Lo que se rumorea, pero bueno, esto hay que tomarlo pues eso, como lo que es, como un rumor, es que las especies de gran tamaño pues a veces superan los límites o los rondan los límites máximos permitidos de mercurio que establece la legislación. La legislación establece unos límites máximos según la especie de mercurio, según la especie de pescado. Y bueno, se rumorea, pero bueno, esto que nadie se lo tome en serio, porque ya digo, es un rumor. Sí. Pues que a veces se superan estos límites. Esto no quiere decir que sea peligroso necesariamente, porque ya digo que lo que realmente importa es la cantidad que se va acumulando en nuestro cuerpo. Es decir, si un día comemos atún rojo y el nivel de mercurio está por las nubes, pues es muy probable que no nos pase nada. Es decir, no estamos comiendo mercurio a cucharadas, estamos comiendo pescado con un poquitín de mercurio que estaba contaminando el agua. El riesgo existe cuando ese consumo se hace de forma repetida, es decir, si comiéramos atún rojo todos los días, que iríamos acumulando mercurio en nuestro organismo. Y bueno, pues estos son, bueno, ya digo, elucubraciones, rumores. Entonces, basándonos en lo que nos dicen las autoridades sanitarias, pues no hay nada que temer. Así que, bueno, que nadie se alarme, que respetando, eso sí, las recomendaciones. Y bueno, pues tranquilidad y a seguir con lo que estábamos haciendo, ya está, no pasa nada. En este caso, Miguel Ángel, casi que es más interesante que nuestro poder adquisitivo no sea demasiado alto, porque si pudiéramos comer pescado de los buenos todos los días, bueno, estaríamos en un riesgo más cercano a que pudiésemos tener en el cuerpo más mercurio del recomendado. Claro, esto es, sí, es una suerte por una parte, sí, hay que consolarse así. Ya sabes que el que aquí no se conforma es porque no quiere. Que es cierto, el atún rojo es una especie muy cara, no hablamos del atún que normalmente se vende en latas o el atún que normalmente encontramos en la pescadería, sino hablamos de atún rojo, que es la especie que tiene color rojo, como su nombre indica, y que es de gran tamaño y que encontramos en las pescaderías pues una vez al año, si acaso, en Asturias digo, en el sur algo más, y bueno, que tiene un precio prohibitivo, pues no sé si está por 40-50 euros el kilo. Así que bueno, pues no creo que haya problema con abusar de su consumo. Pues no creo, con esos precios no creo yo que vayamos a tener un consumo excesivo, En todo caso, bueno, pues ahí quedan las recomendaciones y también las consideraciones que ha hecho Miguel Ángel Lurueña sobre esas recomendaciones oficiales que habíamos conocido y que hemos conocido durante toda esta semana. Hay
más asuntos relacionados con la contaminación de algunos alimentos, Miguel Ángel, y en este caso hablamos de micotoxinas. Sí, las micotoxinas son compuestos tóxicos que producen hongos, bueno, que producen mohos que crecen en los alimentos. Bueno, las toxinas, a veces se habla de toxinas como compuestos tóxicos en general. Las toxinas son los compuestos tóxicos que producen los seres vivos. Ajá. En este caso, pues los mohos que crecen en ciertos alimentos, pues por ejemplo en el maíz, en los cereales, en los frutos secos, pues en las especias, por ejemplo. Y es precisamente en las especias donde se ha encontrado esta semana, que por eso hablamos de esto, la OCU, la Organización de Consumidores, ha publicado un estudio o un artículo en el que advierte sobre la presencia de micotoxinas en especias. Concretamente lo que nos dicen, bueno, la OCU ha dicho una cosa y los medios la han exagerado, como suele ocurrir. Lo que dicen los titulares es: la OCU alerta de la presencia de micotoxinas en más del 70% de las especias analizadas. ¿Qué ocurre? Pues que estos titulares hay que cogerlos con pinzas, como siempre. Y es que, bueno, una cosa es que haya presencia de micotoxinas y otra cosa es que la cantidad que está presente sea peligrosa para la salud. Lo que nos dice la OCU es que ha hecho un análisis de 126 muestras de especias, principalmente pimentón y nuez moscada, y ha encontrado micotoxinas en el 77% de las muestras de pimentón, en el 46% de las de nuez moscada, pero que además solo ha encontrado que se superan los niveles en 2 de esas muestras. Es decir, en el resto pues no debería preocuparnos la presencia de estas micotoxinas porque está en niveles por debajo de lo que se considera peligroso. Bueno, también la legislación establece límites máximos, no solo para limitar el contenido de micotoxinas en alimentos y que no suponga un riesgo para la salud, considerando el consumo habitual en la dieta. Es decir, si hablamos como lo mismo del pescado, si imaginemos que se supera el nivel de micotoxinas en el pimentón, eso no quiere decir que si un día cocinamos con pimentón vayamos a morir o vayamos a enfermar. Lo que significa es, bueno, pues que se han superado los límites, pero esos límites están calculados, están puestos para que, con un margen de seguridad, para que en un consumo habitual pues no supongan un riesgo para la salud. Si comemos pimentón pues 3 veces por semana, por ejemplo, y además comemos nuez moscada, y además comemos pistachos o otras cosas que puedan tener micotoxinas. Lo que sí deberíamos tener en cuenta es que estos hongos pues crecen sobre todo en climas cálidos y húmedos, que aquí de cálido tenemos poco normalmente, pero tenemos mucho de húmedo y en Asturias, y bueno, pues eso favorece el crecimiento de mohos, y lo vemos sobre todo en la fruta, por ejemplo, en las castañas. Ahora, mira, el otro día compré castañas, se me olvidaron dentro de una bolsa de plástico y a los 2 días ya estaban todas llenas de pelo. Todas verdes. ¿Qué hacemos con esas castañas? Pues a la basura directamente. Eso no lo podemos lavar, bueno, sí lo podemos lavar y quitamos los pelos que han crecido de moho, pero no podemos tener la certeza de que no haya micotoxinas, que son esos compuestos tóxicos que, bueno, pueden estar presentes y no nos damos cuenta porque no modifican el sabor. Eso es, no modifican el sabor, ni el olor, ni la textura, y además, muy importante, no se eliminan con el calor. Es decir, igual que cuando decimos, bueno, este filete ha estado 7 días en el frigorífico y huele un poco raro, pero lo ponemos en la sartén y, bueno, más o menos igual matamos los bichos y ya está. Pues con las micotoxinas no ocurre eso. Si encontramos un alimento con moho, pues por mucho que cocinemos, estos compuestos tóxicos resisten el calor y pueden pues llegar a provocarnos problemas, sobre todo a largo plazo, porque es rara la contaminación aguda, así que, o sea, la intoxicación aguda sí que es más problemática. La intoxicación crónica, que, bueno, pues a la larga
puede producir problemas de hígado, de riñón, incluso cáncer. Son compuestos muy tóxicos y hay que tener cuidado con ellos. Así que bueno, pues precaución. Si vemos moho, pues eso, el alimento a la basura, no vale con quitar ese trozo y ya está. Y bueno, pues este riesgo, el de las micotoxinas, al igual que el del mercurio, pues aunque es verdad que bueno, hay que estar tranquilos, pero son riesgos que preocupan mucho a las autoridades sanitarias porque son difíciles de evitar. No podemos, en el caso del mercurio, por ejemplo, no podemos ir al mar y quitar el mercurio así con la mano. El mercurio está ahí y bueno, pues es muy difícil, vamos, no se puede evitar. Lo único que podemos hacer es o restringir el consumo o hacer recomendaciones. O bueno, pues basar el consumo en alimentos de piscifactoría, que cada vez vamos más hacia eso, ya no solo por, bueno, no tanto por las posibles contaminaciones, sino más bien por, bueno, pues por otros temas, ¿no? De comodidad, digamos, o bueno, de facilidad de producción. Y en el caso de las micotoxinas, pues un poco parecido. Es muy difícil evitarlas, así que se hacen recomendaciones a los productores para que cuiden las condiciones de almacenamiento y de producción. Pero bueno, en algunos países, pues ya digo, cálidos y húmedos, y que además no suelen tener tantos medios como los países industrializados, pues es muy difícil de evitar. Así que lo que se hacen son análisis y también recomendaciones. Pero bueno, en general podemos estar tranquilos. Bueno, si en general podemos estar tranquilos, que es algo que Miguel Ángel Urueña nos recuerda cada semana. Las noticias siempre, en fin, en muchos medios de comunicación, digo siempre, en algunos, buscan, bueno, pues despertar nuestro interés, llamar nuestra atención, y a veces nos preocupan por demás, Miguel Ángel, o incluso sin razón. Desde luego, sí, hay muchos medios que lo que quieren son visitas, que lo que quieren es que les hagan caso, y todo vale. Pues lo vemos en muchos ámbitos, en los sucesos, en la política, en todos los ámbitos, digamos, y en la alimentación es otro más. En lugar de poner titulares prudentes y que no alarmen y que informen, pues lo que se hace en muchos casos es todo lo contrario. Ponemos titulares que, bueno, que enciendan incendios, que valga la redundancia, y que alerten y que alarmen para que se le haga caso a esa noticia, para que la gente entre a leer esa noticia y así el medio en cuestión pues reciba sus visitas y gane más dinero. Afortunadamente no son todos los medios los que hacen esto, pero bueno, en internet la verdad que abundan. Es una de nuestras fuentes de desinformación, me parece a mí, a estas alturas, Miguel Ángel, Pues me temo que sí. Antes hace años hablábamos de la era de la información y ahora pues cada vez hablamos más de la era de la desinformación. En internet hay mucho ruido, hay información rigurosa y veraz, pero también hay mucha que no lo es y se hace muy difícil distinguirlas a veces porque no tenemos conocimientos o porque no tenemos criterio y a veces no sabes de quién fiarte. Incluso, bueno, si controlas un tema, pues más o menos sabes por dónde respira la noticia, pero si no tienes ni idea, pues, y nos pasa a todos, porque yo aquí hablo de alimentos que más o menos pues sé por dónde andan los tiros, pero si leo una noticia de mecánica, pues vamos, nos la pueden colar con cualquier cosa. Y para que no nos la cuelen, Miguel Ángel, lo mejor es estar informado. Bueno, escuchar La Buena Tarde es una de las maneras, pero bueno, también hay otras vías, ¿no? Sí, pues mira, yo lo primero creo que deberíamos tener en cuenta que si algo parece muy fabuloso, pues normalmente no es cierto. Si algo parece demasiado bonito como para ser verdad, es que normalmente es mentira. Y bueno, para informarnos, pues en temas de alimentación, yo intento informar a través de las redes sociales, de Twitter, Facebook, Instagram, también del blog Gominolas de Petróleo, y aquí cada semana lo intentamos también. Y bueno, pues también hay muchos otros compañeros que se dedican a esto, de los que vamos hablando cada cierto tiempo, pues Julio Basulto, Juan Revenga, Aitor Sánchez, Lucía Martínez, y bueno, muchos otros que
hacen buena labor de información en materia de alimentación. Es Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros.